Buenas noches, estimados ingenieros. Soy Cristian Salazar. Para la resolución del examen he hecho el ejercicio número 7 del capítulo 4. Entonces voy a proceder a dar la lectura del ejercicio. El ejercicio nos dice que consideremos una esfera de radio R, la cual está sumergida en una corriente uniforme U sub O, como se muestra en la figura 4.7, que es la figura que tenemos a continuación. Entonces, como se demuestra en el capítulo 8, la velocidad del fluido a lo largo de la línea de corriente AB viene dada por esta ecuación de aquí. Entonces, nos pide que encontremos el punto de AB donde la aceleración es máxima, un punto donde en esta trayectoria donde la aceleración sea máxima, y como segunda pregunta nos pide el tiempo que tarda una partícula del fluido en viajar desde A hasta B. Para la resolución de este ejercicio, he planteado una pequeña presentación, la cual nos ayudará a entender de mejor forma el ejercicio. Ahora, primero empezaré definiendo qué es la dinámica de fluidos, la cual sabemos que es la que estudia el movimiento de los fluidos, tanto líquidos como gaseosos, la cual se rige por leyes físicas como la presión, la velocidad, la densidad. Entonces, para esto vamos a empezar planteando dos ecuaciones muy importantes del estudio, que sería la ecuación de la continuidad y la ecuación de Euler. ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? La ecuación de la continuidad nos dice que si tenemos un área de entrada por un volumen de entrada, vamos a tener igual a un área de salida por un volumen de salida. Entonces, esto siempre pasa mientras que el volumen de control sea fijo y la tasa de cambio de masa dentro del volumen es igual a la tasa neta del fluido a mesa a través de las superficies del volumen. Entonces, para resolver las ecuaciones de Euler, tenemos que son las que representan las ecuaciones de un movimiento de un fluido ideal. ¿Qué significa fluido ideal? El fluido ideal es un fluido no viscoso e incompresible. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones para las ecuaciones de Euler y estas son las planteadas. Ahora, un flujo potencial alrededor de una esfera. La esfera es porque es del ejercicio. Entonces, el flujo potencial tenemos que considerar tres puntos importantes, como es el flujo uniforme, la esfera y el flujo potencial. Entonces, el flujo uniforme es un flujo constante en una dirección específica que está caracterizado por una velocidad constante. La esfera es un objeto cilíndrico el cual está sumergido en un fluido uniforme que perturba el fluido creando un campo de fluido alrededor de sí mismo. De ahí tenemos el flujo potencial, que es el flujo alrededor de la esfera que se describe mediante un potencial de velocidad que satisface a la ecuación de Laplace. Este potencial se utiliza para determinar la velocidad del fluido en cada punto del fluido. Ahora, tenemos que para calcular la aceleración del fluido, considerar tres aspectos importantes como es la derivada material, la aceleración convectiva y la aceleración local. Entonces, para la derivada del material tenemos que es la que describe la tasa de cambio de la propiedad del fluido con respecto al tiempo, considerando el movimiento del fluido. Para la aceleración convectiva es la que representa la aceleración debido al cambio de la velocidad del fluido a lo largo de una trayectoria. También es conocida como aceleración local. La aceleración local describe la aceleración de un fluido en un punto fijo en el espacio debido a las variaciones temporales en la velocidad del fluido. Ahora, para resolver el literal A, tenemos que considerar que nos pide el punto de máxima aceleración. Para esto tenemos que realizar tres pasos. El 1, que es la velocidad del fluido. Debemos determinar la velocidad del fluido a lo largo de la línea de la corriente AB utilizando la solución del flujo potencial, que es la ecuación que nos dieron. Ahora, para el punto 2 tenemos que calcular la aceleración del fluido, la cual la calcularemos utilizando la ecuación de la derivada material de la velocidad. Para un punto 3 debemos considerar el punto de máxima aceleración, en el cual debemos encontrar el punto a lo largo de la línea de la corriente AB donde la aceleración del fluido alcanza su máximo valor. Para que alcance su máximo valor debemos considerar que la derivada de la aceleración con respecto a x debe ser igual a 0. Ahora, para la resolución del problema de la parte B necesitamos el tiempo de viaje. Para determinar esto, igual vamos a seguir tres pasos. El primer paso, debemos determinar la velocidad del fluido a lo largo de la línea de la corriente AB. Como segundo paso,
tenemos que integrar la velocidad del fluido que obtenimos a lo largo de la trayectoria desde A hasta B. Como tercer paso tenemos que el resultado de la integración representa el tiempo que tarda la partícula en fluir desde A hasta B. Y ahí la obtenemos. Ahora, las aplicaciones de esto puede ser en ámbitos de mecánica hidráulica, de la aeronáutica, de la meteorológica, de la ingeniería naval y de la ingeniería en fluidos, que cada vez es un punto más importante a considerar. Como conclusión, la dinámica de fluidos es un campo de estudio amplio, el cual sigue estando en constante crecimiento debido a los diferentes fluidos y sus comportamientos cuando entran en contacto con objetos extraños a su movimiento. Entonces, vamos a proceder con la realización del ejercicio. Para realizar el ejercicio, vamos a considerar los datos que nos dieron. Los datos que nos dieron son que la velocidad del fluido a lo largo de la línea de corriente AB está dada por esta ecuación. A partir de esta ecuación tenemos que la aceleración máxima va a ser la derivada. Derivamos nuestra ecuación y obtenemos esto. Una vez derivado esto, tenemos que considerar que estos valores van a funcionar solo con un x que sería menor o igual al radio. Entonces, esto para calcular la aceleración máxima. Entonces, como ya lo mencioné, el máximo de la aceleración se cumple cuando la derivada de a en el eje x con respecto a x es igual a 0. Entonces obtenemos la siguiente expresión. Esta sería la que cumple con el literal a. Para el literal b, que nos pide que determinemos el tiempo que tarda un fluido en viajar desde a hasta b, tenemos la siguiente ecuación, que es básicamente la misma, la cual será integrada. Una vez integrada, tenemos que definir puntos, los cuales están expuestos aquí. Entonces, una vez definidos los puntos, resolviendo la integral, tenemos la siguiente expresión. Al reemplazar los valores de la integral que tenemos aquí, obtenemos que el tiempo del fluido va a ser un tiempo infinito. ¿Esto por qué? Necesita un tiempo infinito porque en algún punto la velocidad, que es la diferencia del desplazamiento con el tiempo, va a ser igual a 0. Entonces el desplazamiento no va a existir. Entonces, dado a esto, el fluido nunca va a llegar. Entonces, en algún punto de su trayectoria, el fluido llegará a estancarse.